buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Trujillo, pertenezco al Departamento de Recursos Humanos y bienvenidos al canal de Millennials Consulting, donde hoy vamos a ver cómo se gestiona la parte de Gantt e informes dentro de cada proyecto que vayamos a gestionar dentro de esos proyectos. Vale, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener una serie de tareas ya predeterminadas anteriormente, ya con su fecha de inicio y fin, la duración que va a tener tanto a nivel de horas o a nivel de días, para poder ya meternos de lleno en la configuración del apartado de Gantt Informe a nivel individual de proyecto. Una vez dentro de aquí, lo que nos va a salir de forma predeterminada es el gráfico de Gantt, donde aquí podemos filtrar, como les comentaba en otro vídeo, por si son las tareas abiertas, si son cerradas, si son algunas ya personalizadas a lo mejor por usuario o por criterio personalizado. Y aquí lo que debemos tener en cuenta es que podemos filtrar a nivel de hito o a nivel de cronología como tal. Y lo más importante es que aquí podemos establecer una dependencia de tareas en función de la duración del proyecto como tal. Como pueden ver, esta línea gris representa la duración máxima de esta lista de tareas, pero que no todas las tareas tienen que durar al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, modifico esta aquí, ¿vale? Aquí ven que se ha adaptado el inicio, es decir, ha empezado antes. También recordar que podemos añadir pinchando encima dependencia de tareas tanto anteriores como posteriores. Es decir, yo no puedo comenzar la tarea siguiente hasta que la anterior esté lista. ¿Vale? Entonces, de eso se trata la dependencia entre tareas. Luego tendríamos el apartado de utilización de recursos, que esto es para valorar lo que le estamos dedicando dentro de este proyecto en cuanto a nivel de horas, ¿vale? Y esto lo que sacará será un disponible versus un ocupado, ¿vale? De aquí esta representación. ¿De dónde sale este número? De la programación de las tareas. Es decir, si yo tengo 7 tareas que cada una tiene una duración de 8 horas, ¿vale? Pues eso es lo que se va a ver repetido aquí. Y a su vez lo podemos filtrar tanto por días del mes, por semana y por meses como tal. O en su defecto, por un rango. ¿Vale? Y lo que debemos tener en cuenta es que también se pueden filtrar por estos puntos. Esto de la tarea, propietario, tipo de asignación, cuadro de conocimientos y el rol. En otro apartado tendríamos el planificado versus real. Aquí básicamente es para ver la desviación que sufre el proyecto y sus tareas a cada uno de los usuarios. Y como siempre podemos medir por rango de tiempo, o en su defecto por un filtro. Luego, en lo que sería el informe de las tareas. El informe estándar que ofrece Soho Project a nivel de información general de la tarea, luego a nivel de incidencias o problemas y luego el apartado de informe de hora, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería lo que representa cada proyecto en su gráfico de Gantt e informe, ¿vale? Y que recuerden que se puede potenciar con el uso de la herramienta de Soho Analytics. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para seguir recibiendo información de la suite de Soho.